¿Cómo están, amados hermanos? Nos encontramos nuevamente en este estudio bíblico y estamos llevando el Evangelio de Mateo que se titula En el Monte. Y esta vez estaremos estudiando Mateo 27 del 1 al 5. ¿Oramos? Amado Dios, gracias, Papá, gracias, Espíritu Santo de Dios, permítenos poder tener discernimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú quieres enseñarnos, darnos por mensaje, Señor, y permite, Señor, que mi carne muera en este momento, Señor, para que tu espíritu se vivifique en cada palabra, Señor, que se vaya a dar y que sea, Señor, recepcionada de manera que nuestra vida, Señor, sea transformada conforme, Señor, al carácter de Jesús. Gracias te damos, te agradecemos por este tiempo y te entregamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues bueno, ya vamos poco a poco finalizando lo que es esta serie increíble que es En el Monte. Y en el anterior estudio bíblico nos traían nuestros hermanos algo muy interesante. Era que estábamos hablando entre gallos y medianoche, precisamente cuando era la noche totalmente ilegal, cuando fue Jesucristo juzgado precisamente. Ya nuestros hermanos lo explicaron, y no era de extrañar que el mundo también, a la misma manera que a Jesucristo, creo que a todos, en particular todos los cristianos, estamos sometidos a ese mismo, diríamos no odio, sino ese enfrentamiento que hay. En Juan 15:18 lo aclara y dice, ¿no?, que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Así que no es de sorprendernos. Y además no podemos decir que nosotros somos un vaso de leche en este mundo, para nada. No, nunca podemos decir, no, yo no hice esto, o yo nunca insulté a mi hermano, o cuando tal vez en la gran mayoría nosotros no aprendemos a perdonar a alguien que tal vez te ha ofendido. Nos cuesta. Así como a Jesús le han lastimado y le han causado tantas heridas, nosotros tenemos que llegar a ese carácter de Cristo, pero vamos en ese proceso. Pero en este capítulo 27 veremos otro tipo de acontecimientos que rodearon todo este capítulo 27, ¿no? Entre la crucifixión de Jesús, cuando el Sanedrín lo entregó a Poncio Pilato, estaremos viendo el arrepentimiento de Judas, el juicio ante Pilato de Jesús y la liberación de Barrabás. Llegaremos a la crucifixión, a la muerte, al entierro de Jesús, la tumba sellada y vigilada. Y hasta ahí llegaremos con este capítulo. Y ya más adelante iremos avanzando. Pero ahora nos vamos solamente del versículo 1 al versículo 5. ¿Lo leemos? Jesús ante Pilato. Versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. 2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y de ahí salta directamente a una segunda narración que dice, Judas se ahorca. En el versículo 3 nos habla, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú.
Y en el versículo 5 nos habla y dice, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¡Wow! Increíble. Y estamos hablando solo del versículo 1 y 5. Más adelante, todo esto empieza a ponerse tan lindo de poder estudiar cómo este hombre maravilloso, este ser que vino, Jesús, pudo haber pasado por toda esta pasión. Es la pasión de Cristo. Pero vamos estudiándolo capítulo por versículo hasta el 5 y con el 1 donde dice, el Sanedrín entregó a Jesús a Pilato. Y en el 1 nos dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Dice, venida la mañana. Si uno se pone a analizar, es decir, han estado reunidos después de tener una sesión nocturna. Dice, venida la mañana. Y yo creo que es una reunión nocturna de una manera tan ilegal, tan informal, que podían haberse reunido todo este grupo de principales sacerdotes, de ancianos del pueblo, ese grupo de judíos del Sanedrín, que era precisamente ese grupo que estaba conformado por todos ellos. Es algo que era muy ilegal. También eso nos muestra la manera ilegal con la que ellos se reunieron en una reunión nocturna. Está en Lucas 22, 66, 71. Como lo muestra acá, dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creéis. Es decir, este grupo del Sanedrín esperó por toda la noche hasta que llegara el amanecer para que ellos presentaran un veredicto final de lo que iban a hacer con Jesús. Ellos habían presentado una acusación contra Jesús. Y ellos le llevaron a esta Corte Suprema, o sea, pensaron que iban a tener como que una causa que iba a ser admitida por este tribunal romano, porque lo llevaron precisamente a un tribunal allá en Roma. Y obviamente ahí nos dice, ¿no? Que era en la mañana, porque el juicio que se hacían en ese entonces tenía que haber sido de mañana, porque en la noche era ilegal. Entonces el Sanedrín presentó esta acusación contra Jesús. Posiblemente tenían alguna otra causa, no sé. Hay tantas cosas que los sacerdotes tenían contra Jesús, pero posiblemente para evitar, digamos, estas reglas que prohibían a los judíos poder juntarse de noche, porque los juicios criminales nocturnos eran prohibidos, eran prohibidísimos. Y eso lo habíamos estudiado en el anterior capítulo 26, versículo 56, para recordar lo que dice. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Es decir, que aún los discípulos que estaban reunidos de noche también huyeron, porque sabía que era algo ilegal poder tener este tipo de reuniones nocturnas, hasta tal vez a escondidas. Y lo mismo ocurrió con el Sanedrín. Era totalmente ilegal esa reunión que ellos tenían. Pero nos vamos al versículo 2, donde dice Mateo 27, 2, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Aparte de que esperaron, no sé si
no durmieron toda la noche el Sanedrín, porque yo me imagino que han debido pegar el ojo y esperaron el amanecer para hacerlo el juicio legal. Entonces lo entregaron al tribunal romano. En realidad Jesús tuvo dos juicios, uno judío y religioso, como lo es con los sacerdotes y el Sanedrín, y el otro romano, pero secular. Dos juicios. O sea, Roma se reservaba el derecho de ejecutar una pena legal. Pilato, por ejemplo, en esa época fue nombrado como el prefecto de ese lugar, un procurador por medio de Tiberio César, y eso precisamente en el año 26 después de Cristo. Y estos gobernadores, estos procuradores, gobernaban unas áreas pequeñas. Pilato gobernaba esas áreas pequeñas, pero eran problemáticas. Y esto en asuntos judiciales, ellos poseían poderes similares a los procónsules y legados imperiales, que eran como tener cargos superiores, pero eran mucho más superiores, ¿no? Obviamente, y poderosos. Pero a ese nivel, los dictámenes que daba este procurador eran casi similares, eran de alta importancia y de mucho poder. En pocas palabras, Poncio Pilato poseía el poder de la vida y la muerte. Y eso nos dice Carson, ¿no? en uno de sus estudios. Entonces, Poncio Pilato tenía en realidad una construcción de un palacio allá en Jerusalén, y aunque el cuartel general de todos los romanos estaba en Cesarea, que era junto al mar Mediterráneo, se encontraba en Jerusalén cuando era la época precisamente de la Pascua, porque dice que toda la ciudad en la Pascua visitaba. La multitud de judíos visitaban en esta fiesta de Pascua precisamente para hacer esto, pero me imagino que como cualquier otra fiesta se producían alborotos y se producían todo tipo de problemas, y es por eso que Pilato se interesaba en este cargo, porque el interés que tuvo Poncio Pilato también iba a haber un cargo de blasfemia y todo eso, ¿no? Entonces Pilato tuvo que intervenir en esto, porque era el alboroto de lo que provocaba nuestro amado Jesús. Considerando esto, es un asunto igual religioso, que era... Obviamente no había mucha cercanía, digamos, con Roma, no había cómo saber que podía Roma meterse en esto. Pero los principales sacerdotes y los ancianos y todos los del Sanedrín, especialmente ellos, fueron los que llevaron a Jesús ante Pilato. Ellos fueron los que incitaban al pueblo, ellos incitaban en muchas maneras y hablaban de que Jesús era el incitador, era el que daba la oposición a César en esto. Había total contrariedad del Sanedrín contra Jesús, y lo dice en Lucas 23:2. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ellos, los del Sanedrín, los sacerdotes, ellos hablaban y tenían ese concepto de Jesús, y lo hallaban como si hubiera sido el que incitaba a las masas, y todo lo que pasaba, el alboroto, todo le culpaban a nuestro Salvador. Filón era un antiguo erudito judío de Alejandría, y él precisamente ha dado una descripción de Pilato muy interesante. Él decía que su corrupción
sus actos de insolencia, aún el hábito tal vez de insultar a la gente, su crueldad de Pilato, tal vez sus continuos asesinatos a las personas y todo lo que él tuvo como concepto de Poncio Pilato. Tal vez eso hizo de que los líderes judíos tenían toda la razón para llevarlo ante este procónsul, este gobernador, como Pilato. Ellos pensaron que con todos los datos que tenían de Pilato, él iba a dar como que un resultado favorable a todo lo que ellos estaban diciendo. O sea, que pensaron de que iban a dar todo el favor para lo que ellos estaban tramando para Jesús. Pero en la historia secular nos muestra que era un hombre sí cruel y despiadado, casi completamente insensible, sin sentimientos morales hacia los demás. Seguramente los del Sanedrín pensaron de que Pilato, con todos esos datos, ordenara directamente matar a Jesús. Esa era la idea que tenían los del Sanedrín. Pero algo no sabían, y era de que la decisión ya estaba tomada por el Salvador. La decisión ya estaba tomada con anticipación de nuestro Redentor, de la humanidad, de que iba a morir Él. Y aunque parezca que ellos como que tenían el control de todo, no era así. Pues ellos no sabían que todo ya había sido predestinado por el Padre. Pero la obediencia del Hijo tenía que seguir. Y eso aún los profetas lo escribieron. Pero según los sacerdotes y según el Sanedrín, pensaron que ellos tenían, como se dice, el sartén por el mango. Pero no es así. Ya estaba la decisión tomada por el Salvador. Ya había sido lo que iba a pasar después. Y de este versículo es interesante cómo directamente narra y conjunciona estas historias. Por ejemplo, ya de esto nos saltamos directo. Es como cuando estamos viendo una película donde se ven dos historias diferentes. Es así más o menos que nos cuenta la Biblia en estos versículos. Haga en su mente hágase esa imagen, ¿no? Pasó esto del Sanedrín, tic, póngale este lado y váyase a la otra imagen directamente donde nos habla de la muerte de Judas. Y dice, Judas se ahorca. Este está en el versículo 13 en adelante. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, se refiere a Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Judas, yo creo que fue conmovido por su culpa. La culpa que él tenía hizo de que fuera movido por esto. Pero si ustedes leen, en esta versión nos dice, él devolvió porque se sintió arrepentido. Pero el arrepentimiento te provoca una transformación en tu vida. Él tuvo remordimiento, pero el remordimiento no procede de Dios. Generalmente los sentimientos como depresión es muy diferente porque son por lo general aquellos que solamente los sentimos y se pasa. Pero el arrepentimiento es completamente diferente. El arrepentimiento genera transformación en tu vida, genera cambios duraderos, y el que lo experimenta sobre todo. Mientras que el remordimiento, por ejemplo, solo sufre tristeza, solo sufre dolor por algún hecho que habíamos hecho y nos golpeamos el pecho, pero seguimos haciendo las cosas que hacíamos antes. Y no hay ningún cambio, ninguna transformación en la vida que vaya a ser duradero. Entonces eso nos produce y nos conduce a un cambio increíble,
porque el tener solo remordimiento a veces nos puede provocar directamente una muerte. Y no estamos hablando solo de una muerte física, ¿no? Como lo tuvo Judas, sino una muerte espiritual, cuando no tenemos una metanoia en nuestra vida. Parece que yo creo que Judas creía o pensaba en ese momento que Jesús iba a reaccionar, o que pelearía por su propia vida, o que traería la salvación a Israel, viendo que como era el Mesías, como Él estaba con él y salvaba y hacía milagros y hacía todo. Judas pensó que tal vez el mismo Jesús se salvaría. Pero cuando vio que Él fue condenado, sintió ese remordimiento. No sintió arrepentimiento. Lo dice en la Reina Valera, arrepentimiento. Pero si leemos en la Biblia textual, nos habla de remordimiento. Lo leemos, Mateo 27:3 de la Biblia textual. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata y a los principales sacerdotes y ancianos. ¡Wow! ¡Cuán diferente nos habla en esta traducción! Dice que Judas estaba lleno de arrepentimiento, lleno de remordimiento, no arrepentimiento. Si usted nota en eso, a pesar de que él sabía exactamente lo que él había hecho, él lo sabía, pero por eso en un versículo dice, no, yo he pecado entregando sangre inocente. Judas estaba tan remordido, tan arrepentido por el resultado de su pecado. Así como nosotros podemos tener ese arrepentimiento de nuestro pecado en sí. Pero él tuvo remordimiento de su pecado, no de el pecado. Es muy diferente, hay una gran diferencia. Estar arrepentido acerca del pecado, eso sí nos trae completamente una transformación. Nos vamos al versículo 4 que nos dice, continuando la lectura, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y en el 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Arrojando las piedras de plata, las piezas de plata en el templo. O sea, los arrojó. ¿A quiénes devolvió esas monedas? Al remordimiento religioso. Su remordimiento religioso no sirve. Judas directamente se fue donde los enemigos de Jesús. Entonces la religión, cualquiera, porque estamos hablando de religión, no de una relación, sino una religión basada en reglas, basada en todas esas cosas que es enemiga de la gracia de Dios, no salva a nadie. La religión no salva, sino que ella es enemiga de la gracia de Dios. Judas, no entiendo, a veces me pongo en el lugar de Judas y a veces digo, Dios, ¿cómo Judas, en vez de ir al templo e ir por la culpa a botar las monedas en el templo, tal vez la otra reacción hubiera sido acudir, ir a Jesús, ir al que lo iban a crucificar, tal vez ir a pedir perdón? Yo creo que cuando uno está arrepentido, cuando entra esa metanoia en tu vida, llega un tiempo en el que te humillas por lo que hiciste y te acercas a los pies de Jesús y le dices perdón. Yo creo que Jesús
le hubiera concedido el perdón. Así como tú, amado, puedes acudir al único que puede darte perdón, acude siempre a Cristo. Al arrojar esas monedas, ese dinero en el templo, como le llaman el naos, propiamente en el santuario interior de este templo, donde los sacerdotes se reunían, que eran solamente los únicos autorizados que podían estar dentro del templo. Pienso que al echar esas monedas, Judas lo que quería hacer era mostrar de que ellos también estaban involucrados en este crimen. Toda su remordimiento, toda su culpa, quería que ellos también sepan que tú eras culpable de la muerte de sangre inocente. Entonces era una manera, Judas, de decirle: ustedes también son culpables de esto. Era, yo creo, el acto tan desesperado de un hombre, tan desesperado, decidido a que ellos, pensando de que ellos iban a recibir el dinero, tal vez que pueda ser un tipo de que él piense, Judas piense de que iba a ser como una expiación por su pecado. Todo esto sucedió porque vio Judas que Jesús era condenado. Tal vez, nuevamente repito, Judas hubiera esperado que Jesús se salvara milagrosamente, se librara milagrosamente de sus captores, y cuando vio Judas que él iba a ser condenado, el remordimiento lo apoderó de él. Y obviamente él regresó donde sus compañeros criminales como el Sanedrín, para ir a decirles: ustedes también fueron culpables. La recompensa de su infamia. Eso lo decía Spurgeon. Tomen la recompensa de su infamia. Sangre inocente. Era sangre inocente. Judas había estado con nuestro Señor Jesús. Él estaba aún en privado con Él, en público con Él. Él caminaba con Él. Y si hubiera podido haber encontrado Judas un poco, aunque sea un poco, un mínimo de defecto en el carácter de Cristo, esto tal vez él hubiera utilizado para mencionarlo, tal vez, pero aún así él no encontró ninguna falla en Jesús. Pero incluso así el traidor, en su último discurso, declaró que Jesús era inocente. ¡Wow! ¿Por qué no se volvió ¿por qué no se volvió Judas al Señor para pedirle perdón? ¿Por qué él se dirigió directamente a los religiosos? ¿Por qué? Tal vez para que ellos le hayan dicho o le dijeran a Judas: ya has terminado tu trabajo, ya tenemos al que queríamos, ya lo tenemos, ya lo hemos capturado, ya has cobrado tu parte, ya no te necesitamos, vete. Por eso ellos lo echaron. ¿Y qué nos importa? Ya tenemos al que estábamos queriendo enjuiciarlo, al que queremos matarlo, al que incitaba el alboroto en este lugar. Ya lo tenemos, ya vete, no te necesitamos, Judas. Y Judas, movido en ese sentimiento de culpa, entró en depresión, me imagino, en un vacío profundo. Tal vez ese vacío tan profundo que llenó su corazón. Y hay momentos en el que nosotros nos sentimos así, por algo que tal vez hemos hecho, por algo que no lo queremos confesar, y buscamos amigos para confesar, buscamos aliados, buscamos todo, pero menos al que da el perdón. Así como Judas, reaccionamos, somos humanos.
Pero pienso que esto nos trae una gran lección, amados. Pienso que esto nos trae el poder no tener un remordimiento, sino, así como Judas, sino tener un arrepentimiento genuino, que eso no provoque depresión en tu vida, que no haya ese vacío profundo en el corazón como lo tuvo Judas, que por más de que haya tenido Judas el dinero que le hayan ofrecido, ese cobro por entregar a Jesús, nada llenó el vacío de su corazón. Y nada va a llenar nuestro vacío, ni el dinero. No va a llenar ni aún todos los certificados, los títulos académicos, todos los títulos de posgrado, tal vez como satisfacción personal, sí. Pero nada va a llenar el profundo vacío de nuestro corazón. Solo Jesús. Yo creo que todo eso Judas no lo pudo soportar. No lo pudo soportar. El peso de la culpa. Por eso él cometió un suicidio. Por eso él ya no soportó ese gran peso del remordimiento. Porque el remordimiento, como les había más o menos explicado, es algo que solo lo sentimos de ese momento y lo volvemos a hacer. Es como decir, no, sí, este fin de semana me emborraché y tomé, pero prometo que no voy a tomar uno más hasta el próximo fin de semana. Es el mismo remordimiento en el que Judas tal vez ingresó, algo que él no pudo soportar, porque cuando un corazón tiene el verdadero arrepentimiento y acude a Jesús para decirle perdón, así como esa prostituta que se acercó y le dijo, Señor, tú no me juzgaste, ellos lo hicieron, tampoco lo hicieron ni tú, pero Jesús le dijo, vete mujer, vete. Si ellos no te juzgan, yo tampoco, pero vete. Pero hay algo que le dice, y no lo vuelvas a hacer, no peques más. Entró esa mujer en un verdadero arrepentimiento. Yo pienso que nosotros estamos a tiempo de poder hacer lo mismo que esa mujer. No seamos Judas. No seamos aquellos que sigamos haciendo algo que lastime el corazón de Dios, sigamos haciendo cosas que aún lastiman su corazón y aún lo estamos traicionando. Pero con ese peso de culpa tampoco terminemos como Judas. No hablo de una muerte física, sino una muerte espiritual. No, acudamos a Jesús. Solo Cristo salva. Nadie más. El conocimiento del pecado no salva a nadie. Nadie. Solo Jesús. Todos somos pecadores. Todos. Pero todos tenemos la oportunidad de acudir a Cristo, el único que nos salva. Judas debería haber acudido a la cruz, ¿no creen? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tal vez esas palabras hubieran sido lo suficiente para que Jesús lo haya perdonado. Pero fue diferente. Arrojó su ganancia del pecado, pero como no tenía esa paz en el corazón, eligió el suicidio. Y nadie, absolutamente nadie, debe tomar decisiones contra su vida por sus propias manos. Nadie. El único que toma la decisión en nuestras vidas y en todos solo es Dios. Y eso nos habla en Deuteronomio 32:39, que dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. En 1 Samuel 2:6 también nos habla de esto. Jehová mata y él da vida.
Él hace descender al Seol y hace subir. Dios tiene la última decisión sobre nuestras vidas, amado. No sé para quién va esta palabra. No sé para quién en este momento, si tú estás queriendo tomar una mala decisión en tu vida o perder la vida por algo que tú hiciste, en el cual piensas que no existe salida, en el cual piensas que no va a haber solución para este problema, en el que te metiste en un problema del que Satanás te pone en la cabeza y dice, no vas a salir de este, mejor mátate, mejor haz algo para liberarte de esto. Amado, si es para ti esta palabra, escucha. Acude al único que puede venir a salvarte, al único que puede salvarte de tu problema, de esa culpa que tú sientes. Es Jesús. Ven, acude a Él. No tomes la decisión por tus propias manos. Solo Dios es el que mata, solo es el que da la vida. Él es el único que hace o descender al infierno o subir al cielo. No cometas ese error, amado. Escucha esta palabra si es para ti. No seas como Judas, que se suicidó. Y la Biblia habla de que él, por ese suicidio, ha sido llamado el hijo de perdición. Y nos habla en 1 Juan 17:12, que nos asegura que se fue al castigo eterno. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Nos asegura de que Judas fue al castigo eterno por el suicidio. Amado, no seas tú otro hijo de la perdición. No seas tú que por el acto que vayas a hacer, por no acudir a Jesús, vayas a ese lugar de castigo eterno. No lo hagas. Algunos sostienen que este relato de Mateo sobre la muerte de Judas tal vez haya sido muy diferente como nos los describe en Hechos 1 del 18 al 19. ¿Lo leemos? Dice, cuando traicionó a Jesús, con el dinero que le dieron, fue y compró un terreno, pero luego se cayó de cabeza y se estrelló contra el suelo. Ese relato es muy diferente. Pueden decir que tal vez la Biblia se está contradiciendo, que Mateo habla de que se había ahorcado y él se suicidó, cuando en Hechos nos habla de que cayó de cabeza y se estrelló contra el suelo y murió. Pero no es cierto. La Biblia nunca se contradice. Yo en lo que pude haber investigado y en lo que muchos comentaristas hablan, dice que Judas obviamente se cayó y la cabeza en el campo, y obviamente que al caer la cabeza reventó por la mitad y que todas sus entrañas se desparramaron y muchas otras cosas, ¿no? Pero hay una similitud en esto, sino es la forma en la que ha sido descrita por cada uno de estos libros. Es obviamente que cuando Judas se ahorcó, y obviamente sufre deterioro con el sol y todo eso, ¿no? Entonces, con el peso del cuerpo, de la misma manera cayó, de lo que estaba colgado cayó, y obviamente que chocó la cabeza al suelo por el peso mismo, porque aumenta el peso, y obviamente ocurre lo que en Hechos de la misma manera lo cuenta. O sea, es una continuación de lo que Mateo, más o menos, ¿no? Una continuación de lo que Mateo nos describe en Hechos. Entonces, obviamente, según Carson, un comentarista, habla de que Judas se ahorcó solo, completamente solo. No había ningún judío,
porque ningún judío quería contaminarse, porque era como la celebración de los panes sin levadura, que era una fiesta que se hacía en ese lugar. Obviamente que nadie quería de los judíos contaminarse con la muerte de Judas. Entonces, aún ni enterrando su cadáver, no querían ellos contaminarse. Y obviamente que como él estaba colgado, el sol pudo haber obviamente provocado una descomposición muy rápida del cuerpo de Judas, el cual cayó sobre el suelo y obviamente se abrió, ¿no? Entonces es una continuación de lo que de manera diferente ha sido descrita, pero obviamente que los hechos son tal y como la Biblia nos dice. Así que no esperemos una muerte espiritual, amados. Acudamos a papá. Reflexionemos. Judas sintió, obviamente, ese aguijón. Sintió ese aguijón de su propia culpa. Obviamente que esto no fue genuino, no fue tan genuino, sino que fue un remordimiento, como habríamos explicado. Tal vez tuvo esa muerte muy trágica, pero más fue una muerte espiritual, porque de esa manera que murió fue al castigo eterno. En 2 Corintios, del 7 al 10 nos habla: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Él sintió remordimiento porque tuvo una profunda tristeza, pero no hubo ese arrepentimiento de acudir a Jesús. Y obviamente muchos de nosotros tomamos de la misma manera a la ligera a un Cristo crucificado. En algún caso, nuestros corazones aún están engañados, nuestros corazones, y podemos tomar todo esto a la ligera, nuestro propio pecado, insistiendo en lo que hacemos, o mirando aún al prójimo. No hay un arrepentimiento genuino, porque así como Judas, nosotros también fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos comprados a precio de ese sacrificio que Jesús hizo. Y nos dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Nosotros también hemos sido comprados a precio de sangre. No despreciemos la ayuda que Jesús viene a hacer con nosotros. No compremos por unas cuantas monedas, aún si estamos cometiendo algo que desagrada a Jesús. Él nos compró, pero nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo, tapar nuestros errores por unas cuantas monedas, seguir en corrupción, seguir haciendo las cosas de antes. Aunque Judas no haya reconocido que había pecado, aún ocurre solamente remordimiento, solamente provoca sensaciones de culpa, sensaciones de dolor a lo que estamos haciendo. Yo creo que de la misma manera nosotros podemos sentir, obviamente, pero lo más terrible es no sentir la presencia de Dios, algo que Él tampoco no lo hallaba por el pecado, porque el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Y a Judas esa presencia de Dios lo había abandonado. Que la presencia de Dios no te abandone. Desde el momento en el que, así como Judas predispuso su corazón para traicionar a Jesús, nosotros no predispongamos nuestro corazón, nuestros actos para traicionar a Jesús con nuestros actos, para traicionar a Jesús con nuestra desobediencia, amado. Así es el diablo. Al principio te seduce, al principio
te hace sentir bien, te dice, no, si es una sola vez que estoy haciendo, si no me pescaron, no me pillaron, la segunda tampoco la harán. Y vuelvo a hacer, y vuelvo a sentir que me siento bien, y voy a la tercera, y después ahí te tiene atrapado, bien inutilizado, te bota. Ya no le sirves más. Amados, rechacen la tentación, rechácenlo antes de que se vuelva pecado. No lo traicionemos por unas cuantas monedas. No seamos unos traidores. No seamos. Acude a Jesús. Arrepiéntete de lo que estás haciendo. Vuelve a transformar tu vida. Y aún si estás en graves conflictos, en graves problemas, como te decía, si piensas que no tienes solución para tu vida, si aún tus problemas hacen de que te agobies y que quieres encontrar una salida, no hagas como Judas. Acude a Cristo, confiesa tus pecados. Confiésalo a Él y Él te dará la gracia para continuar en triunfo, para continuar en victoria. Acude a Jesucristo. Él nos perdona y lo dice en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, Él es justo. No acudamos a un hombre que está detrás de una madera en el cual confiesas y te perdona. No, amado, no. La solución está en Jesucristo. Él es fiel, Él es justo. Y que si tú y yo confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos, para limpiarnos. Limpiar de todo eso que va a explotar, así como Judas explotó porque se pudrió el corazón por la muerte espiritual. No te pudras, amado, con esa muerte espiritual. No estalles, no revientes. Ven a limpiarte de toda maldad. Acude a Jesús. Que esta palabra haya llegado a tu corazón para que veas que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón y que en Cristo todo se puede. Que haya sido de mucha bendición este mensaje para tu vida. Que el Señor los bendiga y los guarde. Bendiciones, amados.